Vamos a hablar de política internacional y también relacionado con la República Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de Venezuela. En los últimos días la OEA ha señalado la posibilidad que Venezuela sea separada de la Organización de Estados Americanos. Esto tiene que ver con también con la política interna. Y vamos a analizar este tema con el periodista Oscar Muiño, que es también analista internacional. Oscar, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Oscar, ¿qué pasa con Venezuela? Porque también tiene una relación con la República Argentina. Argentina tiene una postura firme sobre este tema. Sí, el tema, recordar que es la Carta Democrática. La Carta Democrática es algo que se resolvió entre todos los países miembros de la OEA para que ningún país pudiera volver a una dictadura militar. Entonces estableció, si un país deja de cumplir el sistema democrático, puede ser separado por la Organización de Estados Americanos. Es decir, una cosa muy distinta a la que se hacía antes. Antes lo que había era, digamos, parecía que era un ministerio de colonias de Estados Unidos y que entonces Estados Unidos castigaba cuando hubiera un gobierno de izquierda. Esto es al revés. Esto lo hicieron los países más progresistas de América Latina justamente para impedir que volvieran los golpes militares que antes habían sido auspiciados por Estados Unidos. Lo curioso de esta situación es que el gobierno es un gobierno que se proclama anti-norteamericano. Entonces estamos en un riesgo de una sociedad que no sabemos si es una dictadura o una democracia, porque no es una dictadura en términos estrictos, hay un Congreso que funciona limitadamente, hay partidos políticos opositores que funcionan, pero que evidentemente hay muchas restricciones a la libertad de prensa, al propio Congreso, estamos en Venezuela viviendo algo que sería una semidemocracia. ¿Qué dice Maduro a partir de esto que dijo la OEA? Maduro siempre va a decir lo mismo, digamos. Maduro siempre dice que es una maniobra de los norteamericanos para jorobarlo, lo cual, digamos, no parece eso. Es más, yo te diría que por ese motivo el presidente Obama no se metió en Venezuela. Y los países latinoamericanos se meten también para evitar la tentación norteamericana siempre de meterse en América Latina, de violar el principio de no intervención y de, bueno, son históricas sus intervenciones militares. Entonces también América Latina dice, actuemos nosotros e impidamos que el gigante del norte venga. Cuando yo señalaba que esto también tiene una relación con la República Argentina es porque Mauricio Macri en reuniones con presidentes del Mercosur ha hecho un planteo sobre el tema de Venezuela. Sí, es un tema que en realidad arrancó muy duro Macri contra Maduro, pero luego fue cambiando de posición. Es decir, ¿cuál fue el cambio? En vez de decir que Argentina impulse esto, trató de llevarlo al Mercosur, que me parece más inteligente, y que el Mercosur como grupo sea el que impulsa regionalmente esta... Es decir, que no es lo mismo que lo plantee nada más que Argentina, con lo cual puede haber un debate ideológico menor, que lo planteen los dos grandes de América del Sur, que son Argentina y Brasil, más el Uruguay, que es el país, como todos sabemos, más institucionalizado de todo el continente. Entonces yo lo veo por ese lado. Hay mediaciones que hace el propio Vaticano, hay mediaciones que hacen expresidentes en Venezuela, sí, para tratar de, por un lado, restablecer el orden político, sí, en Venezuela, pero también está la parte social. Sí, a ver, son como dos temas distintos. Sí. El tema social, uno no entiende al chavismo, porque en realidad Maduro es un heredero de Chávez, un pobre heredero. Chávez tenía mucho más envergadura. El chavismo existió, entre otras cosas, porque la dirigencia política de Venezuela no escuchaba a los pobres durante décadas. También porque, digamos, el chavismo es más parecido, para los argentinos yo te diría, es como los Carapintada. Viste, un grupo de militares de rango medio, teniente coronel era Chávez, sí, cuando dio sus golpes militares, que tenían una mezcla de observaciones a la democracia, una bandera populista, una cosa rara respecto del imperialismo, digamos, una cosa muy confusa que uno no podría decir si es de izquierda o de derecha porque tenía herramientas de derecha y herramientas de izquierda. Es un movimiento populista autoritario, digamos. Hay en la historia de Venezuela mucho golpe militar. Es más, hubo un presidente, se llamó Juan Vicente Gómez, que gobernó desde 1908 hasta 1935, es decir, gobernó 27 años. ¿Qué hizo Juan Vicente Gómez? Hizo una semidemocracia. Es decir, él fue presidente y después ponía títeres que él manejaba desde atrás, pero toda la gestión de esos 27 años, el hombre que tenía el poder era Juan. Es decir, que hay una tradición también en Venezuela
de gobiernos casi interminables, ¿no es cierto? Y bueno, y la pobreza, que creo que es lo que Chávez defendió, interpretó. Yo diría que es el primero a quien una gran parte del pueblo, la parte más oprimida del pueblo venezolano, sintió que le hablaban, sintió que la política antes no le hablaba, no le interpelaba, no la reconocía. Y creo que eso es muy importante para todo gobierno, darse cuenta de que hay una cantidad de personas, que son las que la pasan peor en general, que no se sienten representadas y que sienten que desde el Estado no se las escucha, ¿no? Vos decías que Obama no se metió en Venezuela. No, no se metió. ¿Y Donald Trump? Estamos por ver, recién esperemos que no se meta, digamos, claro. Y esperemos que toda la acción de los países latinoamericanos, que yo creo que hay mucho de eso que no se puede decir, es para evitar que le agarre la tentación a este señor de volver a las... Como él quiere volver al pasado norteamericano, el pasado norteamericano en el Caribe es de intervenciones una y otra vez, ¿no es cierto? En la agenda de la futura reunión que se va a dar este año, posiblemente, entre Mauricio Macri y Donald Trump, ¿va a estar este tema, te parece? Yo creo que lo va a sacar Trump, me parece. Porque esto ya fue un tema cuando George Bush, hijo, se encontró con Kirchner, apenas empezaba el gobierno de Kirchner. Kirchner tenía una política, al principio, muy inteligente, que era decir, yo lo controlo a Maduro, yo lo controlo a los bolivianos, digamos. Entonces, como que estuviera en el medio. Y yo me hago cargo de que ellos no se pasen de la raya. Claro. Después esto se fue cambiando y, digamos, el gobierno de Cristina Fernández se arrimó más a Maduro. Pero, digamos que yo creo que lo que va a pasar es que Argentina tiene que evitar también que Estados Unidos se meta en Venezuela, y creo que eso hay que hacerlo a toda costa. Porque una cosa es defender el derecho de los ciudadanos de Venezuela a tener un gobierno democrático y al pueblo de Venezuela, y otra cosa es permitirle a los norteamericanos que vuelvan a intervenir con su política de garrote en América Central y el Caribe, ¿no? Seguro. Oscar Muñoz, gracias por estar en la televisión pública. Las 9:26 de la mañana, ahora hora de hacer una pausa, un corte y enseguida más Televisión Pública Noticias.